Continuando con la obesidad y hablando del índice de masa corporal, ahora enfocándonos en la obesidad como tal y las complicaciones de esta. Entonces, si pensamos en un índice de masa corporal menor de 25, que sería lo ideal, tampoco irse al extremo de tener un bajo peso. Si tenemos un índice de masa corporal mayor de 30, nos enfrentamos a dos formas de obesidad. Una que hemos definido como obesidad tipo pera, en la que es un aumento predominantemente de grasa subcutánea que ofrece un bajo riesgo de diabetes y síndrome metabólico, contra la obesidad tipo manzana, que es redonda, en la que es fundamentalmente de obesidad visceral, fundamentalmente de grasa visceral a nivel de intestinos, y que está más íntimamente relacionada con diabetes mellitus o síndrome metabólico. Ambas lo están, pero la segunda tiene mucho mayor riesgo de que se desarrolle cualquiera de esas complicaciones. Y es que la grasa está distribuida en nuestro cuerpo en diferentes zonas. Tenemos dos tipos de grasa, aunque cuando somos niños tenemos fundamentalmente grasa marrón. En los adultos predomina la grasa blanca, que es la grasa subcutánea, y en menor proporción en algunas zonas solamente de nuestro cuerpo, la grasa marrón, como cuando éramos pequeños. De tal manera que el incremento de grasa no solamente subcutánea, sino a nivel de vísceras de diversos órganos, pues se constituye como un factor de riesgo importante para el desarrollo de diferentes enfermedades. Esta lipodistrofia, que es el depósito lipídico en zonas anormales o en las que normalmente no tenemos tanta grasa como ven en esta gráfica, siendo fundamentalmente la visceral la que nos va a preocupar, es una grasa que se comporta de forma diferente que la grasa blanca y que es la que nos va a dar enfermedades. En esta imagen de resonancia magnética podemos ver claramente cómo la grasa está depositada fundamentalmente a nivel intraabdominal entre las vísceras, y más claramente en esta otra imagen si comparamos a dos sujetos, uno con obesidad y uno con peso adecuado. Y si observan bien, el corazón, el hígado, los intestinos, los riñones, son los principales órganos que van a tener un depósito lipídico anormalmente elevado y que son los que constituyen el factor de riesgo más importante para el desarrollo de diferentes enfermedades, no solamente la diabetes, sino otras enfermedades que pueden ser fatales para nosotros. Pensando solamente en la diabetes mellitus y la insulina como una hormona que responde a los altos niveles de glucosa en nuestra dieta y por tanto en la sangre, esta insulina se produce en una serie de células que están resguardadas en esta glándula que está por detrás del estómago, que se llama el páncreas. Estas células, que fundamentalmente las beta pancreáticas, son las que producen a esta proteína, una pequeña proteína que se llama la insulina, que se comporta más bien como una llave como tal. Esta llave es la encargada de abrir cerraduras para meter grandes cantidades de glucosa que está circulando en nuestro cuerpo hacia las células y que sea utilizada como si fuera energía como tal. Pero llega el punto en que, si bien es normal que tengamos insulina porque tuvimos glucosa en la sangre, porque comimos algo con una buena cantidad de glucosa, llega el punto en que al principio responde muy bien, pero el incremento de esta insulina por un exceso de glucosa o de grasas en la dieta hace entonces que si bien nuestro páncreas deja de producirla en cantidad o en calidad adecuada, más bien las células puede ser que no respondan a la presencia de la insulina. Un fenómeno que llamaremos de resistencia a la insulina, en donde se hace insensible el receptor. Y en consecuencia, nuestro cuerpo secreta más insulina para que responda el receptor de insulina, pero no lo hace. Y entonces a largo plazo, este incremento en glucosa que lleva al incremento de insulina nos lleva al desarrollo de enfermedades como la diabetes mellitus, en donde tenemos el mayor factor importante, el aumento de la glucosa en sangre, que se llama hiperglicemia. Pero entonces estos fenómenos están asociados, decía yo, con enfermedades, pero también dan un factor de riesgo muy importante. Por ejemplo, ahora con la pandemia actual que acabamos de pasar, que todavía no termina y está en curso, la presencia de hiperglicemia, o sea, aumento de glucosa en la sangre y o de obesidad o síndrome metabólico, está íntimamente relacionado con no solamente el aumento de la presión arterial y problemas de corazón, sino también la diabetes mellitus y también en fallas pulmonares de diferente tipo, fallas metabólicas, además de una falla en la respuesta inmunológica, que si pensamos en el coronavirus, por ejemplo, hace que aumente la probabilidad de hospitalización, que la enfermedad curse con mayor gravedad
y por tanto, en lugar de hospitalización habitual, sea hacia terapia intensiva y por supuesto el factor de muerte que es muy importante o bien de complicaciones graves a mediano o largo plazo. Además de eso, la obesidad y el sobrepeso impactan de manera importante sobre el desarrollo del hueso, de tal manera que se hace una expresión de células anormales en nuestra médula ósea. Si ven ustedes esta gráfica a la izquierda, vemos un sujeto sano que tiene un depósito lipídico normal y en la médula ósea tenemos una buena cantidad de grasa igual. Entonces, este aumento de grasa a nivel subcutáneo lo hace también a nivel de vísceras y también a nivel de la grasa de la médula ósea, haciendo que estos huesos, en consecuencia, tengan la misma resistencia a la insulina, una respuesta fallida a las hormonas de nuestro cuerpo y que sufran de descalcificaciones y, en consecuencia, osteoporosis. De tal manera que no solamente es el riesgo de diabetes o de enfermedades graves en caso de coronavirus, sino también de osteoporosis en el paciente con obesidad o sobrepeso. Tenemos una serie de células de defensa, de las que dividimos en dos, las células innatas y las células de defensa adquirida. Con las que nacemos son las células de defensa innata, son las que están viendo ustedes acá. Casi todas ellas, no es que la mayoría, se encargan de fagocitar, es decir, de engullir aquellos microorganismos o proteínas extrañas que entran a nuestro cuerpo y que potencialmente nos pueden infectar o enfermar. El más importante de ellos es el macrófago, este que está en la parte central. Y entonces, de manera normal, tenemos macrófagos, por ejemplo, que están vigilando que todo funcione bien. De tal manera que esos macrófagos forman más o menos 10 al 15% de la población celular que está vigilando a las células grasas que estén funcionando perfectamente bien. Y antes ejercen un efecto antiinflamatorio. De tal manera que de una buena cantidad de grasa adecuada, quiero decir, hace que nuestras células inmunológicas funcionen también de forma adecuada. El problema es cuando estas células se activan para defendernos, idealmente contra patógenos, pero pueden defendernos contra nosotros mismos. Y entonces estas células activadas, ahora agresivas, aumenta también en la grasa en general, no solamente la visceral, sino también la subcutánea. Entonces hace que la grasa nos lleve a un evento proinflamatorio en el que estaríamos como si estuviéramos inflamando en general. Esto va a repercutir a nivel de circulación, por ejemplo, en el depósito de grasa, así como en las vísceras, también en las arterias, haciendo que desarrollemos una condición que se llama aterosclerosis, en la que la grasa se deposita en las arterias y progresivamente va tapando la luz de los vasos sanguíneos hasta que de pronto se desprende un pedacito de grasa o un pedacito de esta placa y puede dar lugar a taponamientos en el corazón, dando lugar a infarto al corazón, en el cerebro con infartos al cerebro, en el riñón con infartos al riñón y así en otros lugares de nuestro cuerpo también. De tal manera que tener sobrepeso u obesidad hace que las células estén en este estado, decía yo, de activación, de defensa, agresivas, que entonces hacen que se inflame todo nuestro cuerpo, aumentando además la población de células hasta más del 50% de las células que están en estas zonas de nuestro cuerpo. Ahora no solamente es la inflamación generalizada. En el caso del sexo, las mujeres manejan mejor el síndrome metabólico que los hombres. A los hombres, las hormonas sexuales masculinas nos juegan mal en el sentido de que también nos hacen que estemos más inflamados y se secreten mayor cantidad de proteínas proinflamatorias que nos llevan a empeorar el estado inflamatorio previo del que estábamos hablando. Y entonces, esta inflamación generalizada, ya sea por predisposición genética, como decíamos, factores ambientales, dietéticos son muy importantes, el estilo de vida también, la falta de ejercicio, el sedentarismo, nos llevan entonces a que haya un factor de riesgo también importante por inflamación al desarrollo de diferentes tipos de cáncer, siendo los más frecuentes de endometrio, esófago, mama, el hígado, el riñón, el colon y el recto, la vesícula biliar, el páncreas, importantemente, pero también la próstata en los hombres, tiroides, boca, faringe, laringe, pulmón en general, diversos tipos de cánceres que están asociados con la obesidad y el sobrepeso por el estado inflamatorio generalizado del que estamos hablando. De tal manera que tener esta obesidad y sobrepeso hace entonces que nuestra grasa esté funcionando mal, esté inflamada y que en consecuencia, en respuesta a esta inflamación, intente regenerarse, pero inflamándose y en consecuencia desarrollando cáncer en diferentes órganos de nuestro cuerpo.
En modelos animales que han tenido una dieta abundante en glucosa y en fructosa, que también es una de los carbohidratos asociados de manera directa con el sobrepeso y obesidad, también con la lipodistrofia, aún así las células funcionan bien porque logran solventar la vía metabólica energética. Pero en cambio, cuando aumenta la grasa de forma importante, fundamentalmente por la dieta hipercalórica, aumentada en calorías, nuestras células no responden de forma adecuada y empiezan a depositar grasa de forma anormal, dando lugar a una condición que se llama hígado graso no alcohólico. Y este hígado graso entonces hará que nuestro hígado, fundamentalmente, que es un laboratorio por excelencia en nuestro cuerpo, en donde se metaboliza prácticamente todo aquello que pasa por nuestra sangre, sea de la dieta o de lo que formamos, hace entonces que funcione mal, se cicatrice, se llene de material fibroso y desarrolle cirrosis hepática o bien el cáncer hepático, que suele ser muy agresivo. Y no solamente eso, sino que además el transporte de estas grasas por proteínas de circulación, como la albúmina, hacen que nuestro cuerpo no responda de forma adecuada a la defensa celular y que estemos con un bajo riego sanguíneo, además de una baja oxigenación, llevándonos a un estado de hipoxia, igualito que si estuviéramos siendo intoxicados por algún gas. De tal manera que tener un estilo de vida saludable, aumento en la actividad física en general, un bajo contenido de grasa que lleva entonces a un bajo depósito de grasa en sitios que no queremos, como la ectópica, hace también que nuestras poblaciones bacterianas, de las que tenemos una gran cantidad en el intestino, que se llama la microbiota, funcionen de forma adecuada. Y eso nos lleva a que unos organelos intracelulares, que son la clave para nuestras energías, llamadas mitocondrias, funcionen de forma adecuada también y en consecuencia tengamos un bajo índice inflamatorio generalizado, un aumento de hormonas adecuadas para nosotros para que funcionemos y una buena sensibilidad a hormonas como la insulina. Todo esto nos lleva a bajar de peso, quiero decir, a tener una buena función corporal en general. Y además de esto, la obesidad, ya mencionamos el cáncer, está asociada de manera íntima con trastornos emocionales muy importantes, porque así como se inflama el cuerpo en general, también lo hace nuestro cerebro. De tal manera que la obesidad y el sobrepeso están íntimamente relacionados con una neuroinflamación que puede llevar a una neurodegeneración, fundamentalmente la de tipo Alzheimer, así como una mala función neural, tanto central a nivel cerebro, como periférica, nuestros nervios periféricos, y que tengamos problemas en nuestro cuerpo en general. De tal manera que, además de esto, las hormonas que se sintetizan a expensas de muchas grasas pueden tener un impacto negativo sobre nuestro cuerpo. Y en el caso de hombres, por ejemplo, está asociado con disfunción eréctil y por tanto fallas en la reproducción también sexual, además de que se secretan de forma inadecuada las hormonas que van a favorecer la formación de células germinativas, es decir, espermatozoides, y por tanto un estado de esterilidad en hombres particularmente. También en mujeres, pero más en hombres. Y es que la grasa, más allá de estas células que se depositan como tal en estas células grasas que se llaman adipocitos, los adipocitos funcionan como células importantes de respuesta celular ante una gran cantidad de efectores ambientales. Y son capaces de secretar toda esta gama de moléculas que están viendo ustedes aquí, la mayoría de ellas con eventos proinflamatorios. Eso nos lleva entonces nuevamente a un estado inflamatorio generalizado que puede ser dañino para nuestro cuerpo. En general, la obesidad tiene una historia dramática de la década de los 80, cuando se creó el Comité de Alimentación por un senador ex militar, McGovern, que observó que la grasa podía ser un factor de riesgo importante para el desarrollo de diferentes enfermedades. Ese comité lamentablemente tuvo una duración muy corta porque lo desecharon, no le creyeron. Pero entonces vimos cómo después de los 80 hubo esta expansión importante, fundamentalmente con las comidas rápidas, como en los 40 los primeros McDonald's, luego en los 50 la proliferación de estas tiendas de comida rápida y en la actualidad que han invadido prácticamente todo el mundo en general, siendo más importante en la Unión Americana, donde más predominan estas tiendas de comida rápida, llevando a eventos catastróficos como el que están viendo ustedes acá, fundamentalmente a nivel de la población infantil, en donde, como este jovencito que murió muy pequeño, a muy corta edad, siendo un adolescente, apenas un adulto joven, que murió justamente por fallas renales y fallas cardíacas. De tal manera que entonces tener una
adecuado peso nos obliga a tener una adecuada salud en general